Pastor, buen día para todos. Es un gusto poder ver aquí a los pastores, los hermanos de la Misión Tabernáculo. Trataba de recordar esta mañana si esta es la quinta o sexta conferencia que participo con ustedes. Sí, oren por el tema de mi salud. Realmente estos últimos años ya no he podido subir a los aviones, viajar pero Dios nos ha dado una oportunidad. Esta semana estamos cumpliendo 3 años que conocí a unos hermanos de Bolivia y comenzamos a trabajar en la formación de la Iglesia Bautista Maranata. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Así que toda la gente que viene a nuestra congregación son de Bolivia, y los trabajos que yo hago también son en radios de la colectividad boliviana. Allí estamos trabajando en algunas radios y de ese modo llegar, por ejemplo, aquí muy cerca de nuestra casa y de la iglesia, hay un lugar que llamamos Ciudad Celina, y en ese lugar viven 60.000 bolivianos, 60.000. Así que hay muchísima gente aquí en la zona. Y hay cálculos que aquí en la Argentina hay cerca de 2 millones de personas de Bolivia. Así que tenemos aquí un gran campo misionero, tenemos mucho trabajo para hacer aquí, así que necesitamos que estén orando por nosotros. Así que esta mañana aquí en Buenos Aires es una mañana gris, estamos aquí en el invierno, pero queremos encontrar un poco de luz y de ayuda en la palabra de Dios. Así que quiero animarles a todos que busquen ahí, por favor, en Efesios, en el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5. Y vamos a poner nuestra atención allí en el versículo 25. Efesios, el capítulo 5 y versículo 25. Dice la palabra de Dios allí, Efesios 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo esta mañana quiero hablar con ustedes un tema que le llamaremos canibalismo bautista. Pero mirando aquí este pasaje de Efesios 5:25, vamos a encontrar el modelo y el estilo de vida que Dios espera de un cristiano. Es decir, que Dios espera que nosotros, al igual que Cristo, amemos la iglesia y nos entreguemos por ella. Hay que amar la iglesia, entregarse por ella y hacerlo enteramente. Hacerlo sin mezquindades, sin reservas. Tenemos que entregarnos por la causa de Cristo y por el progreso del evangelio. Lamentablemente, desde hace largo tiempo, los cristianos han estado involucrados en competencias inútiles, en cosas de poco valor, en cosas sin importancia. Nos ha dominado últimamente un espíritu de críticos religiosos, es decir, de personas que observan el ministerio o el trabajo de otros y se sienten con autoridad de criticar y dice, este anda bien, aquel anda mal, este puede cantar, aquel no, este puede predicar, aquel no. Y ese espíritu de crítico religioso ha ido ganando un espacio entre nosotros. Y andamos a veces, hermanos, criticando y difamando y distribuyendo chisme, y eso es lo que hemos aprendido, parece, arruinar el vínculo de la paz. Nuestras conductas a veces están ayudando a que se arruine el vínculo de la paz. Hace ya unos 30 años yo leí una historia acerca de un casamiento, de una ceremonia. Y esa historia hablaba sobre un novio que estaba esperando a la esposa en el altar. Él estaba allí con una vestimenta espléndida. Él estaba allí en el altar con una presencia impecable e impactante.
De pronto se escuchó la marcha nupcial, todos se pusieron de pie y dirigieron su mirada hacia la entrada. Y allí entró una mujer, toda despeinada, con sus zapatos chuecos, torcidos, totalmente desalineada. Y alguien preguntó quién era ella. Y la respuesta que se escuchó: ella es la novia que ha estado peleando otra vez. Y nosotros vamos al encuentro con Cristo y vamos desalineados. Vamos nosotros a veces, hermano, no a la altura de con quién nos vamos a encontrar. Por eso el apóstol Juan decía que aquel que tiene certeza de este encuentro, que se purifique así como Él es puro. Vamos al encuentro con nuestro Salvador y Él estará esperándonos allí con todo su señorío y con toda su majestad. Y no podemos ir desaliñados a ese encuentro. Canibalismo bautista, ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Y ahora pido que busque ahí en Gálatas el capítulo 5 y el versículo 15. Gálatas el capítulo 5 y el versículo 15. Dice allí la palabra de Dios: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por si resulta extraño este texto, lo volveré a leer. Dice Gálatas 5:15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay una palabra extraña. Esa palabra es antropofagia. Bien difícil el término. Antropofagia. Eso habla de la costumbre de algunos pueblos de comer carne humana. Eso es lo que llamamos el canibalismo. El canibalismo es un acto salvaje. El canibalismo en el diccionario se refiere a una persona que es cruel y feroz. Así habla el diccionario. El canibalismo es un mal hábito, es algo insano y destructor. Pero en esta iglesia, en la iglesia de Galacia, se había instalado este mal. Allí en la iglesia de Galacia había un canibalismo espiritual. Y la primera escala en nuestro mensaje es el canibalismo heredado. Vamos a poner atención a eso. El canibalismo heredado. Aquí aparece la palabra morder. Son tres palabras que usa Pablo aquí: morder, comer y consumir unos a otros. La palabra morder nos habla de una actividad de la boca. La palabra morder está relacionado a veces con murmuraciones y difamaciones que destruyen el vínculo de la paz. El verbo morder lo podemos conjugar. Yo muerdo, tú muerdes, él muerde. Nosotros mordemos, ellos muerden, vosotros mordéis. Podemos dar muchas explicaciones de este término y hablar de forma como de un verbo subjuntivo, pluscuamperfecto. Podemos hablar de la palabra griega y su raíz etimológica, si es del tiempo platónico, aristotélico, helenístico. Pero lo que necesitamos explicar como predicador, que morderse un cristiano a otro cristiano, eso es canibalismo bautista. Eso es lo que necesitamos entender, que mordernos unos a otros es practicar canibalismo bautista. La segunda palabra que usa Pablo es la palabra comer. Esta palabra refleja la destrucción por medio de injurias y extorsiones. Y muchas veces en nuestra comunión se escuchan de unos hacia otros sobre injurias y extorsiones. Se puede ver a veces hasta líderes, gente que mastica, que tritura y escupe con desprecio a otros hermanos. Estoy hablando como un bautista, estamos usando una terminología fuerte pero real.
porque eso pasa entre nosotros cuando atacamos el ministerio de otra persona, la forma de predicar, la forma de ganar almas, la forma de vida familiar, y los atacamos y los mordemos y los trituramos y hasta los escupimos con desprecio después. Y eso es lo que rompe el vínculo de la paz. Es esa actitud lo que rompe el vínculo de la paz. La tercera palabra que usa Pablo es la palabra consumir. Morder, comer y consumir. Consumir es el resultado que queda en las iglesias. Donde hay canibalismo bautista vamos a encontrar desolación. Por eso hay muchas iglesias que parecen, hermano, como que un ejército de langostas pasó sobre una plantación de lechuga y todo lo que quedó es desolación. Por eso es que hoy vemos, por causa del canibalismo bautista, hoy vemos muchas iglesias, hermanos, que han sido reducidas a escombros y ruinas. Porque donde se practica el canibalismo no hay crecimiento espiritual, donde se practica el canibalismo no hay ganancia de alma, donde se practica el canibalismo se destruye el vínculo de la paz. Estamos hablando en este punto del canibalismo heredado. Aquello que pasó en Galacia hoy pasa en nuestras iglesias, pero la iglesia de Corinto también practicó canibalismo. Mire un momento allí para recordarnos el capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 3 y versículo 1. Y mire cómo Pablo explicaba el canibalismo en esa congregación. Dice Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablares como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y en el versículo 22 lo incluye a Cefas, que era Pedro. Esa iglesia de Corinto, hermanos, se atacaban unos a otros. La división era bien notoria. Había gente que estaba más preocupada en seguir al líder, al hombre, que a Cristo. Por eso algunos tenían esa actitud de caníbal. Dice Pablo, dice, sois carnales, Estaban en una pelea carnal, en una pelea en la carne, y unos gritaban, a mí me gusta la profundidad teológica de Pablo y yo adhiero a esa escuela, y otros decían, no, yo prefiero el fervor y la vehemencia de Apolos, aquel predicador que fue instruido por Aquila y Priscila. Y otros dicen, no, a nosotros nos gusta el estilo de Pedro. Y aquello era un canibalismo, hermanos, se atacaban unos a otros, se mordían, se comían y se consumían unos a otros en la iglesia de Corinto. Por eso en este punto estamos hablando de un canibalismo. Tenemos que entender desde dónde viene, y todas esas experiencias fueron negativas y destructivas en la historia de la iglesia. Una batalla tremenda ahí en Corinto, pero si usted recuerda, en Filipos también había un canibalismo extraño. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Filipos en el capítulo 4, versículos 2 y 3, él habla de una pelea, de un enfrentamiento entre dos mujeres. Esas mujeres, una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Y la gente se había alineado detrás de una y de otras. Estas no eran mujeres comunes. Pablo se ocupó de recordarle a los hermanos que ellas eran mujeres que habían combatido por el evangelio. Eran guerreras de la fe. Eran mujeres que se habían entregado enteramente por la causa de Cristo, pero algo que nosotros no sabemos sucedió. Y el canibalismo apareció en la iglesia de Filipo. Enfrentados unas con otras. El nombre de Evodia significa allí dulce fragancia, y el nombre Síntique significa fácil de llevar, y la dulce fragancia y la fácil de llegar se enfrentaron en una batalla tremenda.
Y allí hubo mucha carnalidad y tuvo que haber un hombre llamado Clemente y otros que fueron llamados para que pudieran interceder y recuperar el vínculo de la paz para esa congregación. Pero cuando nosotros miramos la iglesia de Pérgamo, allí también hubo canibalismo. Si puede acompañarme por un momento a Apocalipsis, el capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Si puede ir conmigo ahí, por favor. Apocalipsis, el capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí estaban en esta iglesia los caníbales de Balaam. Era gente que eran alumnos de esa escuela que se ocupaba de poner tropiezo a los hermanos. Porque en la historia de Balaam, él fue un profeta que negoció su don profético a cambio de unos dineros. Y ahora esa conducta de los consejos que dio Balaam para que el pueblo de Dios cayera en fornicación, en adulterio, para que Dios retire la bendición, eso fue un tropiezo para sus hermanos. Y hoy hay muchos en las congregaciones que practican esta clase de canibalismo, de poner tropiezos a otros, de causar desánimos en otros. Y aquí estaban también los nicolaitas en la iglesia de Pérgamo. Esa era gente que venía de afuera, que ejercía un poder desde afuera y quería tomar el control de la iglesia, no respetando las autoridades ni respetando los principios doctrinales establecidos por Dios. Ahí estaban los nicolaitas causando una división y la gente toleraba y se identificaban algunos con los nicolaitas y otros con los de la doctrina de Balaam. Y allí en Pérgamo también hubo canibalismo espiritual. Los hermanos enfrentados. ¿Y qué tal si recordamos de aquel hombre que se llamaba Diótrefes? ¿Recuerda? En la tercera carta de Juan, en el versículo 9 al 11, ese hombre Diótrefes se sentía el dueño de la iglesia. Era un caníbal, era un salvaje, él era un hombre cruel y feroz y vanidoso sobre todo. Se sentía el dueño de la iglesia y quería tener las mieles de la fama y cosechar los aplausos de la gente. Él se sentía con autoridad para determinar quién podía entrar en la iglesia y quién no. Y hasta el mismo apóstol Juan, él lo resistió y no quería darle lugar en la congregación. Ese hombre llamado Diótrefes quería manejar la iglesia con el látigo empresarial, como si fuera el gerente de una empresa. Quería tener a los hermanos a los altos allí. Ese hombre Diótrefes fue un caníbal que rompió, destruyó el vínculo de la paz en aquella congregación. Por eso nosotros hemos heredado de esto y de otros muchos. El canibalismo es algo que hemos heredado. Y eso no es bueno, no es sano. Nuestro trabajo y nuestros mayores esfuerzos deben ser para que se imponga el vínculo de la paz entre nosotros. En segundo lugar, quiero hablarles sobre el canibalismo potenciado. Primero hemos hablado del canibalismo heredado y vamos a dedicar unos minutos a hablar del canibalismo potenciado. Si puede buscar ahora en el Evangelio de Mateo, por favor, el capítulo 23 y el versículo 14. Como usted sabe, gran parte de ese capítulo es una descripción y un ataque que el Señor hace a los fariseos y su cultura hipócrita. Pero vamos a poner la atención allí en Mateo, el capítulo 23 y el versículo 14. Dice nuestro Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis
mayor condenación. Los fariseos eran una religión de caníbales. Los fariseos, su plato preferido era la hipocresía. Ellos representaban un sistema perverso, antibíblico, y detrás de la máscara de ellos se ocultaba la hipocresía. Detrás de la máscara que usaban los fariseos se ocultaba la falsa piedad y la falsa espiritualidad. Y hermanos, nosotros tenemos que resistir, no podemos ser parte de esa doctrina, no podemos ser parte de esa cultura de los fariseos. Tenemos que resistir y pararnos en la vereda de enfrente, porque la práctica del fariseísmo romperá el vínculo de la paz entre nosotros. Lo que usted y yo, hermanos, podemos construir con mucho trabajo, mucho sacrificio, con mucho sudor, la gente como los fariseos lo pueden destruir en un momento, porque a los fariseos les encantaba comer piel de pastor. Y hoy hay muchos caníbales entre los bautistas que les gusta comer piel de pastor. Atacan salvajemente a los consiervos. Las críticas son ácidas y despiadadas. Y es muy triste, mis hermanos, ver el canibalismo bautista en nuestros días. De predicadores que descalifican a otros, de predicadores que ven a otros como si fueran carne molida, listo para devorarlos. Qué cosa tan tremenda que es esta. Predicadores que descalifican a otros, son especialistas, hermanos, en escarbar en la basura. Cuando ven que un predicador predica mejor que él, o que gana más alma que él, o que es más santo que él, o que es más fiel que él, enseguida tratan de buscarle algo, de escarbar en la basura, de ver cómo se peina, cómo se pone la corbata, si está correctamente sobre la línea de botones, y miran cómo está la esposa, o cómo están los hijos, o cómo están los nietos. Miran si anda a pie el micro o en un carro, y siempre tratan de escarbar en la basura para encontrar algo y descalificarlo. Eso es canibalismo bautista. Eso es lo que rompe el vínculo de la paz entre nosotros. Hay muchos caníbales hoy, hermanos, que usan unos misiles verbales, usan palabras tóxicas, altamente destructoras. Pero frente a eso, usted y yo debemos permanecer de pie. A pesar de que haya caníbales que dicen tener nuestra misma doctrina, nosotros tenemos que permanecer de pie y tenemos que seguir llevando la cruz del Señor con fidelidad cada día, a pesar de la presencia de caníbales que nos muerden los talones. Hay muchos caníbales que se comportan como sicarios del mal. Aquí en la ciudad donde vivimos, en Buenos Aires, aparecen los sicarios en una moto y se bajan y le cortan con un cuchillo el cuello a una persona en la vía pública. Bajan de una moto y con un revólver o con una ametralladora terminan con la vida de uno. Son los sicarios del mal. Y a veces, hermanos, en nuestras congregaciones hay gente, o en nuestra comunión, a veces hay predicadores que tienen esa conducta. Como sicarios del mar, son como francotiradores del diablo. Ponen a un predicador en la mira y le aciertan el disparo para destruir su ministerio y su modo de servicio al Señor. Eso no debería suceder entre nosotros. Es hora de corregir y es hora de mantenernos firmes, hermanos, en la misma fe, en la misma doctrina, teniendo las mismas metas y el mismo deseo de servir y de glorificar a nuestro Salvador. El canibalismo bautista destruye el vínculo de la paz. Destruye el vínculo de la paz. Hay muchos predicadores que son jueces sin matrícula. Cuando hablo de un juez sin matrícula, estoy hablando de una persona que se cree con la autoridad de juzgar a uno, de condenarlo y sacrificarlo. Y pídale su matrícula. No son jueces, pero se comportan como tales. Juzgan, condenan, sacrifican a otros. Y eso es canibalismo bautista.
Alguno me decía, pero en todas las denominaciones sucede eso, pero yo soy bautista, fundamental, independiente, y yo me ocupo de mi familia y me preocupa mi casa, mi doctrina. Yo estoy hablando de canibalismo bautista, de otra clase de canibalismo. Hablarán otros. Mis hermanos, tenemos que estar atentos porque hay un canibalismo heredado, hay un canibalismo potenciado que es esta cultura farisaica, ¿eh? Cuando hablamos de la cultura farisaica, esto, hermano, no es una historia de cuento. Esta es una página sumamente dolorosa en nuestras iglesias. El canibalismo bautista es una página dolorosa en la vida de nuestras iglesias. Por eso hoy se ven muchas iglesias que se están desangrando. Hoy se puede ver muchas iglesias anémicas que no tienen fuerza, porque ya los caníbales pasaron por ahí, causaron su daño y rompieron el vínculo de la paz. Y a veces los que practican canibalismo son gente que tienen sus doctorados en teología, gente que tiene formación. A veces los que practican canibalismo tienen su máster en divinidad, tienen su título, y en vez de andar enseñando la Biblia, andan canibaleando por las congregaciones. Un canibalismo heredado, un canibalismo potenciado. Y ahora quiero hablarles unos minutos sobre lo que nos roba el canibalismo. ¿Qué es lo que nos roba el canibalismo? Si puede ir por un momento al Evangelio de Juan en el capítulo 10, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 10. Ahí vamos a poner nuestra atención. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando y Él está dando advertencia sobre el diablo. Y mire lo que dice. Juan 10, verso 10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que nos roba el canibalismo? Lo primero que nos roba es el gozo. Por eso hay muchas iglesias, hermanos, que están tristes. Hay iglesias que están aburridas, deprimidas, no tienen motivación, son apáticas, no tienen una gota de entusiasmo. Hay que hacerles como un trasplante de ánimo, porque ya pasó el canibalismo y les robó el gozo a esas congregaciones. Porque el ladrón vino para hurtar. Y el diablo, hermano, está usando gente para robar el gozo de las congregaciones. El canibalismo roba la comunión. El canibalismo se ocupa en levantar paredes para separar a los hermanos. El canibalismo nunca construye puentes para unir a los hermanos. Y nosotros tenemos que dedicarnos a esa tarea de construir puentes, de unirnos unos con otros y trabajar en el vínculo de la paz, como dice la palabra de Dios. El canibalismo nos roba el gozo, el canibalismo nos roba la comunión, el canibalismo nos roba la pasión. Por eso muchas iglesias no están en la acción, no están en el trabajo, porque algunos se recuerda de algún caníbal que hizo alguna clase de daño y eso le robó la pasión, le robó a muchos las ganas de servir al Señor. Hay muchos que no están siguiendo las pisadas del Señor por causa de algún caníbal que estropeó el vínculo de la paz. El canibalismo roba la comunión, el canibalismo roba el gozo, el canibalismo roba la pasión, el canibalismo roba la visión. Por eso muchas iglesias están entretenidas en peleas estériles, inútiles, y ya no tienen la visión, ya no levantaron los ojos para ver que los campos ya están listos para la siega, porque los caníbales le robaron la visión, le robaron la pasión y le robaron la misión. Por eso hay muchas congregaciones que están más ocupadas en pelearse uno con otros que en llevar adelante el mensaje del evangelio para llegar a toda criatura con la salvación en Cristo. El canibalismo es algo realmente dañino. En la historia había un hombre que se llamó Martin Luther King, creo que todos hemos oído acerca de él. Y cierta vez Martin Luther King dijo algo que nosotros los hombres hemos aprendido a volar como aves
y hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido a convivir como hermanos. Y cuánta razón que tenía ese hombre. Hemos aprendido a volar como aves, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido a convivir como hermanos. Hay algo que debemos corregir, hay algo que necesitamos cambiar y debe ser con urgencia. Tenemos que recuperar el vínculo de la paz. Canibalismo heredado, canibalismo potenciado, lo que nos roba el canibalismo. Y por último, para entrar en la parte final de este mensaje, quiero hablarles, hermanos, de que tenemos que asistir al funeral del canibalismo. No tiene que ser la generación que sigue, tiene que ser nosotros. Tenemos que asistir al funeral del canibalismo. Observe allí en Colosenses el capítulo 3, y ahí entramos en la parte final del mensaje. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 5. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si no queremos nosotros ser alcanzados por esa ira de Dios, vamos a tener que hacer morir el canibalismo y asegurarnos, hacerlo morir y asistir al funeral para asegurarnos que él va a ser enterrado a una suficiente profundidad que no va a volver a aparecer en nuestras vidas, que no va a volver a aparecer en nuestras congregaciones. Eso va a requerir de mucho esfuerzo, eso va a requerir de mucho trabajo. Hay que sepultar al canibalismo. Hermanos, nosotros tenemos, hermanos, que sepultar el canibalismo y tenemos que nosotros, hermanos, hacer algo por aquella gente que está hundida en la religión, al estilo de Nicodemo, que conocen mucho acerca de Dios, pero no conocen lo principal, que es el nuevo nacimiento, que es la vida eterna. Nosotros tenemos que poner nuestro trabajo y nuestra energía en eso, en buscar a aquella gente que están hundidos en la religión y el diablo los está empujando día a día hacia el infierno. Dejar de comernos entre nosotros, dejar de consumirnos entre nosotros, mis hermanos. Tenemos que dejar de mordernos entre nosotros. En otras palabras, debemos dejar de practicar canibalismo bautista y dedicarnos a buscar a aquellos que son cautivos del diablo en diferentes religiones, que no conocen el camino de salvación, no conocen el camino de la vida eterna que usted y yo conocemos. A ellos que como Nicodemo están hundidos en la religión, tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscar a aquella clase de gente que como Bartimeo está tirada al costado del camino. En este mundo que vivimos hay mucha gente postrada, hay mucha gente marginada, hay mucha gente que hoy se ha quedado fuera del sistema y la iglesia no está mirando la necesidad de esa gente. Tenemos que ir por ellos que como Bartimeo están gritando, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tenemos que ir hacia ellos, a esos postrados, y hablarles del amor de Dios, y hablarles, hermanos, acerca de la redención, y hablarles de la expiación, y hablarles de la salvación eterna. Allí están tirados al costado del camino, postrados. Tenemos que dejar el canibalismo e ir detrás de aquellas personas como el varón macedonio que desesperadamente están gritando, pásanos a ayudar, pásanos a ayudar. Dicen bautistas, tráiganme ese mensaje, tráiganme el camino de la salvación, pero nosotros andamos canibaleando y no estamos escuchando los gritos desesperados de aquellos que están en el pecado, que el diablo los está lastimando y empujando al infierno. Tenemos que escuchar a los varones macedonios de este siglo XXI que gritan con desesperación, pásanos a ayudar, pásanos a ayudar. Hermanos, bajémonos del ring del canibalismo y vayamos de atrás de aquellas personas que necesitan del Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Dios espera, hermanos, que amemos a la iglesia y que
nos entreguemos por ella. Dios espera que nos comprometamos con la causa de Cristo. Dios espera que trabajemos por el progreso del Evangelio. Dios espera que trabajemos por las almas necesitadas, aquellos prisioneros como la mujer samaritana en un mundo de inmoralidad, que había conocido muchos hombres, pero gracias a Dios que ella pudo beber del agua de la vida eterna. Hay que ir a buscar a esa gente que está prisionera en las inmoralidades. Nuestro mundo, hermano, no necesita de caníbales. Nuestras iglesias no necesitan de caníbales. Necesitan de hombres y mujeres comprometidos con la causa de Cristo, el progreso del Evangelio. Nuestras iglesias necesitan de hombres y mujeres que tomen la cruz y le sigan a Cristo con fidelidad cada día. Estamos frente a un gran desafío. Estamos ante una gran invitación. Abandonar nuestras conductas y nuestras actitudes de caníbales y comportarnos como verdaderos siervos del Altísimo, llevando el Evangelio a toda criatura. Hermanos, trabajemos, sudemos para conseguir de nuevo entre nosotros el vínculo de la paz, y así vamos a dar gloria a nuestro Señor. Pronto iremos a su encuentro y necesitamos llegar con el gozo de la misión cumplida. Pero para cumplir esa misión hay que vivir lejos del canibalismo y bien cerca de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, mis hermanos. Amén. Gracias, pastor, por la predicación en esta mañana.